Listo. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a nuestra cuarta sesión del curso Los orígenes del cristianismo con el maestro Paul Endre, teólogo chileno. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos y bueno, te escuchamos. Bien, muchas gracias, Mario, y muchas gracias también a todos y a todos que se encuentran hoy presentes en esta última sesión que tenemos sobre la Iglesia y los orígenes del cristianismo, que trata de ser una mirada de los hechos que fueron de alguna forma configurando y detonando en lo que nosotros desemboca, ¿no? En lo que nosotros conocemos como el cristianismo. Como ya les he dicho anteriormente, esta es una aproximación. Hay elementos que lamentablemente en razón del tiempo quedan fuera, pero que quizás con las preguntas que ustedes pueden ir haciendo hacia el final, cuando ya sean las 9, dejaremos el espacio para rondas de preguntas que puedan surgir, dudas que puedan haber quedado entre medio. Entonces, bueno, y antes de comenzar también a exponer, quisiera este día, que se celebra el Día del Orgullo del Mundo LGBTIQ+, quisiera sumarme a ese orgullo, ¿no? Yo también sintiéndome parte de ese orgullo y reconociendo que todavía hay mucho camino que recorrer, y quiero honrar las vidas de miles que han sacrificado por nuestros derechos en las calles buscando nuestros derechos y que han perdido la vida para darnos vida a muchos que hoy día podemos disfrutar de derechos que pertenecen, ¿no es cierto?, y que son inherentes a todo ser humano. Así que esta clase la quiero dedicar a los activistas del mundo LGBTIQ+, si ustedes me permiten. Quiero honrar la memoria de muchos hombres, mujeres que han dado la vida en las calles por nosotros. Bueno, dicho esto, permítanme silenciar aquí el teléfono. Quiero entonces pasar a compartir con ustedes una presentación. Ustedes me van a avisar, por favor, ya cuando la puedan, si ya se ve. Me imagino que... No, perdón, me equivoqué. Esperen un segundo. Ahí sí. Ahí creo que se ve, ¿no? Sí. Hacia el final, muchas gracias. Hacia el final de la última sesión, nosotros estábamos hablando sobre el proceso que vive la Iglesia, la comunidad, las comunidades cristianas primitivas, en su proceso de encontrar una identidad y respuesta ante las problemáticas sociales que se le iban presentando, como por ejemplo la incorporación de los gentiles de una manera muy distinta a la que hasta ese momento el judaísmo, por decirlo de alguna forma, de manera más general, le había dado a los gentiles, ¿no? A los paganos. El cristianismo es un salto al respecto, no exigiendo la circuncisión de los gentiles, dicho de otra manera, no pidiéndole a los gentiles que se transformen en un judío, sino que reconociendo de alguna forma la individualidad del otro, reconociendo la identidad del otro, y que este mensaje que se expande a todos, de alguna forma tiene un apuro, por decirlo así, ¿no? Tiene que llegar a todos, a la mayor cantidad de personas, porque están movilizados por esta idea que el fin de los tiempos ya se acerca. Hoy día voy a tocar un poquito más sobre ese aspecto, en todo caso. Entonces, para comenzar, vamos quiero de alguna forma dejar en claro un concepto que aparece ahí, ¿no? Hoy día la clase va a girar en torno, o la sesión, el conversatorio, en torno a la romanización de las iglesias cristianas. ¿Y cuál es el proceso, o qué se entiende por la romanización? Porque generalmente en historia, cuando hablamos de romanización, nos referimos a un proceso que tiene que ver con la expansión del Imperio Romano desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, que ya después empieza otro proceso, ¿no? La expansión de una Roma cristianizada, cristiana, perdón. Entonces, la romanización del cristianismo entendemos como la intervención del imperio en los asuntos de la Iglesia. Dicho de otra forma, cómo incide la figura del emperador, cómo inciden las políticas de Roma en la configuración del cristianismo y en la aparición o emergencia de la Iglesia católica.
de fondo ustedes pueden ver el llamado Arco de Constantino, que es justamente, valga la redundancia, un arco que está justamente al lado del Coliseo Romano, en la ciudad de Roma, en el sitio arqueológico de la ciudad antigua de Roma. Y en ese, ustedes pueden ver arriba, esto es como los antiguos, es como el muro de Facebook, ¿no? Pero de los antiguos. Entonces, arriba el emperador escribía en su muro, ¿no? ¿A quién le dedicaba esta victoria? Y Constantino, eh, hay un momento muy crucial en la vida de Constantino que tiene que ver con un triunfo en una batalla y que le permitió entonces ascender al trono imperial. La historia cuenta que cuando Constantino llega al trono imperial, ese ascenso él lo asoció directamente al Dios de los cristianos, ¿no? A la figura del Dios de los cristianos. Ya voy a hablar de eso nuevamente, pero es solo para mostrarles con esto, con esta imagen de qué vamos a hablar, ¿no? Cómo el ascenso de Constantino provoca un giro en la iglesia. Ahora, este giro no es que se haya dado al momento en que el emperador asciende, eh, sino que tenemos que remontarnos a antecedentes que nos puedan permitir entender qué fue lo que ocurrió, ¿no? Cómo se fue de alguna manera configurando el cristianismo, cómo fue apareciendo, hasta desembocar en lo que nosotros conocemos en la Iglesia Católica. Entonces, bueno, ustedes pueden ver como imagen que aparece de fondo una maqueta del Templo de Jerusalén que se encuentra en el Museo del Libro en la ciudad de Jerusalén. Y esa maqueta corresponde a la descripción que Flavio Josefo, historiador judío, hace en ah, a finales del siglo I sobre la ciudad, ¿no? Como describe el templo, describe esto, y es así como entonces nosotros tenemos esa maqueta que nos representa un poco lo que era la ciudad. Ya verán un poco la relación que tiene esta maqueta con lo que voy a ir conversándoles. Lo primero que hay que decir, que después de este proceso donde la iglesia, las comunidades cristianas, las eclesías deciden no exigir la circuncisión y lo toman como una decisión transversal a todas las comunidades existentes, como criterio, ¿no?, de integración de los gentiles, ocurre después, alrededor del año 60, de la década del 60, la muerte de los primeros apóstoles. En Jerusalén muere Santiago, en Roma mueren Pedro y Pablo, y así van desapareciendo entonces quienes eran considerados las columnas, quienes eran considerados los testigos privilegiados de estos hechos. Y hay, de alguna manera, hay una constatación, hay una toma de conciencia que tras la muerte de estos testigos, ¿no?, hay que dejar por escrito, hay que colocar por escrito, ¿no?, urge escribir los testimonios. En este contexto es donde surgirán los evangelios. El evangelio de Marcos, de hecho, va a surgir aproximadamente a finales del año 60, comienzos del 70, ¿no? Siendo ya un primer intento de mantener viva la memoria acerca de Jesús, de sus dichos y de sus hechos, así como también la memoria más inmediata que tenía que ver con el trauma de la muerte de Jesús. Son escritas entonces, testimoniadas por aquellos que fueron seguidores de los apóstoles, ¿no? Recordemos que los evangelios son testimonios que viajan en el tiempo, no en un tiempo muy largo, sí, dentro de todo un tiempo breve, pero que no son escritos por quienes fueron los testigos directos de todo esto, sino por seguidores que después pusieron, digamos, sus capacidades, incluso intelectuales, al servicio de la composición de estos relatos. Tras la muerte entonces de los primeros apóstoles, se suma un evento que va a marcar la historia de tanto del mundo judío como también del mundo cristiano, y que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Jerusalén, después de una rebelión muy fuerte, que es la respuesta que de alguna forma este pueblo tiene contra la opresión romana, ¿no? Se rebela el pueblo judío. Debo decir en todo caso que esta revuelta es producto de algo que se fue incubando, ¿no? No fue algo que haya surgido de la noche a la mañana.
En tiempos de Jesús ya existía una tensión muy fuerte entre el poder romano, la casta sacerdotal y el pueblo, ¿no? La casta herodiana también, ¿no? Bueno, llega entonces un momento que estalla la rebelión judía y finalmente en el año 70 Tito, que después será emperador romano, va a destruir la ciudad y destruirá el templo, ¿no? Entonces con la destrucción de Jerusalén pasa algo que, bueno, que marca también el movimiento que tendrá. Cuando digo movimiento me refiero el desplazamiento que va a ir teniendo el cristianismo. ¿Mm? Cuando el centro neurálgico que era Jerusalén es destruido, el cristianismo va a tener de alguna forma una mayor movilidad dentro del imperio. Se desplazará el Jerusalén y pasará a ser Roma, el centro importante, ¿no? Como la célula o la comunidad preeminente de entre todas las comunidades cristianas que existen en la cuenca del Mediterráneo. Ya así lo dicen los primeros testimonios en el siglo II de los llamados padres apostólicos en relación a Roma, ¿no? Cómo se refieren a Roma, cómo se ubica Roma dentro del escenario del cristianismo, desplazando a Jerusalén, primero por la destrucción, pero también por algo que es particular. No olvidemos que la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, dentro de los evangelios, es atribuido a un dicho de Jesús y a su tensión con esta institución. Hay posiciones con respecto a qué tan tensa fue la relación de Jesús con el templo, pero creo que hay un consenso bastante unitario en señalar que en relación a la muerte o elementos que rodean la muerte de Jesús, tienen que ver con una tensión existente con esta institución que es el templo. No olvidemos las citas que hay en los evangelios, como no quedará piedra sobre piedra, destruyan este templo que yo lo reconstruiré. Incluso en el juicio, la memoria de la comunidad se remite a dichos que incluso los mismos evangelios dicen que pueden ser falsos testimonios, pero que remiten a Jesús en relación tensa con el templo. Entonces, ante la destrucción de lo más sagrado para este pueblo, donde aparecía un grupo disidente, además que ya se sabía que no le exigía la circuncisión a los gentiles y que le atribuyen palabras ofensivas y que se materializan en la destrucción de este recinto, de este espacio, de este edificio sagrado. Claramente los cristianos frente quizás al judaísmo más apegado a esta institución van a ser mal vistos, va a ser de alguna forma eh, eh, no quiero ocupar, bueno, voy a decir este término, pero no es el adecuado quizás, pero juzgados, ¿no? Como de alguna manera tenidos por responsables, ¿no? Se atribuyen a partir de las palabras de su líder, ¿no? En este caso Jesús, que los acontecimientos ocurridos, de alguna forma, están vaticinados y profetizados desde la boca de Jesús. Entonces, claramente la hostilidad que va a aparecer tras la destrucción del templo también es un elemento a considerar para entender el desplazamiento del cristianismo y así su aumento o crecimiento en la cuenca del Mediterráneo, en los distintos centros urbanos del Imperio Romano. Claramente esto también va a llevar a una ruptura más radical con el judaísmo. Hacia finales del siglo I ya encontramos que el cristianismo no, no necesariamente reviste la calidad de religión, ¿eh? Por si acaso, sigue siendo como una especie de secta, porque por una parte el judaísmo más oficial u ortodoxo, el judaísmo rabínico, que es el judaísmo que al final, junto con el judaísmo farisaico, reflotan las tradiciones a finales del siglo I, tras esta hecatombe que vive el pueblo judío, no miran y marginarán al cristianismo, ¿no? Eh, hay un evento que también algunos historiadores he visto que lo cuestionan, pero en general se menciona un concilio llamado el Concilio de Yavnia, que es un concilio celebrado en el año 80, presidido por rabinos, donde se atribuye
que en ese contexto se decide la expulsión de los cristianos de las sinagogas, que no sigan participando en la sinagoga porque confiesan a Jesús como el Cristo, y empiezan las disputas y las tensiones dentro del espacio sinagogal. Por lo tanto, podemos ubicar un distanciamiento del judaísmo después de la destrucción del templo, después del concilio de Yamnia celebrado en el año 80, y ya hacia finales del siglo I, digamos, no hay una consideración de este movimiento como parte de, sino que es como algo que se ha separado, algo que se ha apartado, ¿no? Una secta al final. Y para el Imperio Romano, digamos, esta agrupación, este grupo proveniente del judaísmo también va a ser mal mirado. No olvidemos que Tácito, historiador romano de comienzo del siglo II, define al cristianismo como una perversa superstición, ¿no? Esa era la categoría en la que quedaba, ¿no? Bueno, entonces esta ruptura, como ya les mencioné, coloca a Roma como el centro del cristianismo, y va a ocurrir también un fenómeno que va de la mano con estos hechos que yo he ido mencionando, que tiene que ver con con el cambio el giro que tienen las comunidades cristianas al ir fortaleciéndose o creciendo en los distintos lugares donde se encuentran en el imperio. Dejan por un momento por decirlo así, de evangelizar tan fervientemente como lo habían hecho en una primera etapa, dado que la parusía se retrasa, el Señor no ha vuelto, sigue el orden de las cosas, sigue el imperio, etc. Entonces, este retraso en la parusía, de alguna forma les llevará a comprender y a evidenciar que es necesaria una organización. Y por lo tanto, hay un desplazamiento de la misión, por decirlo así. No quiere decir que se congele, pero el centro ahora está en buscar la manera de organizarse, ¿no? Ver la manera en cómo nos organizamos. Hay una primera organización básica, que es la organización de los 12, ¿no? La institución de los 12 y la institución de los 7, los diáconos. Pero cuando empiezan a morir los apóstoles, los cristianos se van dando cuenta que la misión apostólica no muere en el apóstol, en la persona, no pertenece como a la individualidad del sujeto. No es algo que, insisto, ¿no? que muere en la persona, sino que es algo que tiene que pervivir, ¿no? Va más allá de... Es una misión, ¿no? No tiene que, digamos, interrumpirse. Y es así como surge la sucesión apostólica. Los 12 van teniendo sucesores que son llamados episcopos. Los episcopos, que nosotros los llamamos obispos después, ¿no? Los episcopos, que toma la palabra del griego, ¿no? El episcopo hoy es el supervisor, los supervisores. Eran los que lideraban las comunidades, eran los pastores encargados de la celebración de la Eucaristía, de la administración de las asambleas, y tenían a sus colaboradores directos que eran los presbíteroi y los diáconos, ¿no? Entonces, los diáconos, que eran de alguna forma los que se encargaban básicamente de una administración social y de los bienes de la comunidad, y los presbíteros que lentamente van adquiriendo también una principal función vinculante a la celebración del rito eucarístico, porque lo que en primera instancia estaba vinculado a la figura del episcopo, ¿no? Dada la proliferación del cristianismo y el aumento de comunidades, naturalmente delega, ¿no? Esa función que radicaba fundamentalmente en el obispo, pero que le empieza también a realizar el presbítero, que se traduce como anciano. Cuando hablamos de anciano no nos referimos a una persona de muchos años, sino como es una categoría que se utiliza para quienes respetado, venerado, tiene una experiencia de vida claramente, es una persona mayor, pero es una persona respetable dentro de la comunidad, ¿no? Goza del prestigio y eh, de la buena fama dentro de la comunidad. Entonces se comienzan a organizar estas comunidades en torno a esta figura, ¿no? Del episcopo, del presbítero y del diácono, dejando de lado, ¿no? La frescura que tuvieron las primeras comunidades, la frescura carismática que existía, porque los liderazgos eran de alguna forma tomados por quienes gozaban
tanto de iniciativa dentro de la comunidad como de un liderazgo natural, un carisma natural, y es así como vemos en los primeros años del cristianismo, de las comunidades cristianas, presencia de mujeres liderando esto. Ya hacia el siglo segundo se vuelve como al modelo más cultural grecorromano, la figura del pater familia, centrada en la figura del varón, y es así como entonces va a haber un desplazamiento de la figura de la mujer, que quizás en los albores del cristianismo ocupa un protagonismo que es indiscutible, pero que va en detrimento de ella a medida que el cristianismo va también avanzando, ya en el siglo segundo, siglo tercero, bueno, para qué decir después lo que ocurre, ¿no? Entonces, viene un momento muy interesante en el siglo segundo, que va a ser la época donde el cristianismo también, además de organizarse, y cada comunidad teniendo su, digamos, básicamente esta estructura organizativa, eh, va también sistematizando su pensamiento, ¿no? Comienzan a aparecer intelectuales cristianos, y estos intelectuales cristianos van a conducir la reflexión en torno a la Biblia, en torno a los evangelios, en torno, en el fondo, a lo que ya comienza a aparecer como parte de la creencia, ¿no? En el siglo segundo ya nos encontramos con afirmaciones que tienen que ver claramente con la divinidad de Jesús, con la Trinidad, afirmaciones eclesiológicas que componen parte del sistema de creencias del cristianismo primitivo. Elementos como la encarnación, la salvación, se están aquí configurando en esta etapa. Ya vendrán después los concilios que los van a formalizar y de alguna manera consagrar, ¿no? De manera dogmática. Pero en este momento es el momento como de la discusión, de las distintas tomas de postura. Por ejemplo, es interesante ver cómo los intelectuales cristianos del siglo segundo y del siglo tercero, que también son llamados los padres como padres apostólicos, ¿no? Eh, lo que se denomina la época patrística también, ¿no? Que es conocido como esta etapa donde el cristianismo abunda en cuanto a pensamiento, reflexión y diálogo con la filosofía griega, ¿no? Comienza este intercambio con la cultura que de alguna forma tendrá también sus riesgos, porque claramente eh, por tratar muchas veces de acomodar el mensaje cristiano al paradigma griego, filosófico griego, básicamente el paradigma platónico, eh, esta mirada dualista afectará también al cristianismo en su sistematización o verbalización de sus creencias, ¿no? Entonces, en esta época que justamente aumenta la reflexión y la verbalización de las creencias, también aumentará la persecución hacia este movimiento. Las persecuciones cristianas van a ser, a lo largo de 3 siglos, un factor que influirá ciertamente en la consolidación del cristianismo como fenómeno, ¿no? Esto lo estoy diciendo mirado desde un aspecto más bien sociológico, como el cristianismo, siendo un movimiento tan fuertemente reprimido, en vez de generar una disminución o desaparición, fue aumentando con el tiempo. Esto ya lo respondíamos de alguna forma la semana anterior cuando veíamos que en el cristianismo se da espacio a distintos modelos sociales que dentro del mundo imperial no tenían la validez que adquirían dentro de las comunidades cristianas, ¿no? Mujeres, huérfanos, esclavos, campesinos, pobres, eran validados dentro de un sistema que les daba cabida, dentro de un mundo donde las creencias que se iban adoptando les permitía una participación y una inclusión, con la promesa y la garantía que después de esta vida vendría una vida mejor. Por lo tanto, pareciera que hubo un momento en estas comunidades donde el martirio, que viene de la palabra testimonio, testigo del griego, ¿no? El mártir es un testigo de fe. El martirio representa eh, el punto más alto al cual puede llegar un cristiano, representa una adhesión militante, ¿no? Hacia el cristianismo y la puerta de entrada hacia esta promesa y garantía de un mundo feliz, de un mundo distinto,
la dicha y la plenitud del encuentro con Dios, ¿no? Por tanto, el fenómeno de las persecuciones, que son 12 en total, desde el siglo I, la primera es la persecución decretada por Nerón, si bien no es una persecución religiosa estrictamente, porque fue un distractor que Nerón ocupó para eh, acusar a los cristianos de la destrucción de Roma, del incendio de Roma. Eh, en estricto rigor, la primera persecución, por lo que los cristianos creen, es la persecución de el emperador Domiciano a final del siglo I, año 92-93, si mal no recuerdo, porque Domiciano exigía la adoración de él como Dios. Entonces ahí entra en tensión el cristianismo. Al cristianismo no se le persiguió por lo que creía. Ojo que también hay un mito de una Roma intolerante. Eso no es verdad. Y lo veíamos ya la semana pasada, Roma es bien tolerante y tiene una práctica bien, entre comillas, astuta, de permitir que los pueblos, y en particular el pueblo judío, tuviese en ese sentido resguardado su sistema de creencias o sus religiones, etc. El problema o el giro radica cuando este grupo, que provenía del judaísmo, los cristianos, dejan de creer en la divinidad del emperador. Dicho de otra manera, al cristiano se le persigue por lo que dejó de creer, no por lo que cree. Si usted quiere seguir creyendo en Afrodita, pero al emperador se le ocurre que los ciudadanos del puerto de Corinto quemen incienso, claro, muchos lo pueden hacer sin ningún problema, no entran siquiera en contradicción. El cristiano sí, la cristiana sí, entra en contradicción. Y es ahí donde muchas veces la presión de las autoridades que imponían su teología también, ¿no? eh, genera estas persecuciones, que como les decía, fueron una docena de persecuciones, pero muchas de estas decretadas por los emperadores continuaban a veces en las regiones donde eran gobernadas digamos, por los representantes del emperador, ¿no? O sea, habían comunidades o lugares donde muchas veces la persecución podía durar mucho tiempo. Y la persecución era bastante compleja también porque generaba un fenómeno que era el fenómeno de la apostasía, ¿no? Habían cristianos que renegaban de su fe, eh, ¿no? Algunos que negaban creer para salvar su vida, ¿no? Porque las amenazas que recaían sobre los cristianos eran muy fuertes, se les confiscaban los bienes, podían ser vendidos como esclavos, muertos, ¿no? Asesinados en estas entretenciones que se les daba al pueblo, que eran brutales, ¿no? Entonces, eh, era difícil, lo que quiero establecer, digamos, solamente como punto, que en ese contexto era muy complejo ser cristiano o definirse cristiano, ¿no? Resultaba de alguna forma amenazante para una persona asumir esa fe. Entonces, ¿qué fue ocurriendo o cómo se fue dando el proceso que nosotros vamos a llamar, ¿no? de cristianización, de la romanización, perdón? Hay un factor que es innegable y que los historiadores relevan en este escenario, que tiene que ver con la ingobernabilidad de Roma, ¿no? Roma llega a un punto que era un territorio inabarcable y muy difícil de administrar y de gobernar. Entonces la posibilidad de la anarquía estaba a la vuelta de la esquina, por decirlo de alguna forma. Estaba una amenaza constante de perder, quizá, la tranquilidad y unidad que busca Roma tener dentro de los territorios conquistados. De hecho, en tiempos de comienzos del siglo IV, estamos hablando del año 300, previo al ascenso de Constantino, existen coemperadores, ¿no? Existen 4 gobernantes, por decirlo así, 2 Augustos y 2 Césares, porque no daban abasto, ¿no? Siendo dentro de estos coemperadores, quizás el más importante de ellos, Diocleciano. De hecho, la última persecución, la gran persecución, así se le conoce, así se llama, fue decretada por este emperador
que tuvo una relación muy tensa y hostil con el cristianismo. También a propósito de la quema de incienso que él exigía a veces, por ejemplo, a sus ejércitos, ¿no? A sus militares, se dio cuenta que habían algunos que no hacían sacrificios al emperador, siendo militares. En este contexto todo esto surge el martirio de San Sebastián, por ejemplo, que es un militar que niega en ese sentido adorar al emperador, venerar a otros dioses o quemar incienso ante otros dioses, y entonces comienza así una persecución al cristianismo, que ahora se evidencia que ha permeado las capas de las élites o del mundo que está en torno más próximo al poder imperial, ¿no? Dicho sea de paso, no olvidemos que la madre del emperador Constantino, Helena, es cristiana. Entonces, el cristianismo ya había permeado las capas de poder, había entrado de alguna forma al mundo del imperio, ¿no? Pero me refiero al mundo administrativo, ¿no? Entonces, después de varias tensiones y hechos que van, digamos, llegando hasta el ascenso a Constantino, eh, me gustaría llamar la atención en algo que es importante para entender cómo llega Constantino también a ser gobernador, el único gobernador. Diocleciano fue muy astuto y toma a los hijos de los coemperadores y los lleva a vivir con él a su palacio. Entonces, de alguna forma, tenía como tenía en sus manos, ¿no?, a los otros gobernantes. Constantino se da cuenta un poco de esta situación y según los testimonios de los historiadores antiguos, básicamente de Eusebio de Cesarea, pero también de los anales romanos que existen, los recuerdos de la historia de ese momento, eh, Constantino logra escapar de las manos de Diocleciano de alguna forma, o de esta, ¿cómo se podría decir? Entre comillas, como prisión, porque si bien estaban siendo muy bien tratados y eran formados en la corte imperial, no podían salir de ahí, ¿no? Entonces Constantino logra reunirse con su padre, Constancio, eh, y lamentablemente no están mucho tiempo juntos. Muere Constancio y es nombrado Constantino César, ¿no? Es nombrado César en Galia, en Britania y en Hispania en el año 307 después de Cristo. La victoria de Constantino fue absolutamente pacífica en un comienzo, ¿no? No tuvo que matar a ningún rival, no tuvo que envenenar al padre, no tuvo que realizar ninguna acción que significase violencia para poder ser nombrado emperador. Fue nombrado de manera pacífica. No obstante, tenía que luchar, ¿no? Tenía que luchar y tenía que todavía vencer a algunos adversarios que también se atribuían el llegar perdón, el ser emperadores, ¿no? O querían ser emperadores, entre ellos Magencio, que era uno de los hijos de estos coemperadores que Diocleciano los tenía en su palacio. Termina entonces triunfando Constantino, le gana la batalla a Magencio, y asciende entonces entra a Roma triunfalmente. Pero aquí viene entonces el detalle interesante que nos cuenta la historia. Constantino, según su biógrafo Eusebio de Cesarea, tiene una visión, ¿no? Algunos también hablan de un sueño, en donde se veía un símbolo, básicamente eran las dos primeras letras de la palabra Christos, el nombre de Cristo, ¿no? La letra Shi y la letra Ro, cruzadas, ¿no? Como una cruz, ¿no? Algunas veces ustedes seguramente lo han visto. Y en ese símbolo, él escuchó, ¿no? O soñó, ¿no?, que se le decía: con este signo vencerás. Hizo pintar en los estandartes de los soldados antes de esta batalla el símbolo de los cristianos, de alguna forma, y gana la guerra. Por lo tanto, Constantino naturalmente atribuye el triunfo de esa batalla al Dios de los cristianos.
Constantino entonces va a tener un giro en relación al cristianismo, un tratamiento distinto al cristianismo. Y el primer hito que marca ese tratamiento distinto con el cristianismo va a ser el Edicto de Milán, del año 313, que permite que el cristianismo pueda entonces, de manera pública, ser ejercido sin ningún tipo de persecución. En el fondo, la tolerancia religiosa es declarada en el 313, permitiendo así que el cristianismo irrumpa de manera pública entonces en el espacio social sin ya ser este perseguido. Entonces, a todo esto, el Edicto de Milán se celebra como respuesta, ¿no?, a las nupcias de la hermana de Constantino con el último rival que tenía Constantino. Si mal no recuerdo, su nombre es Lactancio, después se lo puedo corroborar. Y su hermana Constancia se casan en el 313, y por este matrimonio que augura la unidad del imperio es que se decreta el Edicto de Milán. Bueno, lamentablemente el cuñado de Constantino sigue persiguiendo a los cristianos en Oriente, porque el imperio había al final quedado dividido en dos. Entonces Constantino al final vence a su rival, a su último rival, a propósito de que va contra el edicto que habían emitido, ¿no?, el edicto de Milán. Él vuelve a perseguir a los cristianos, entonces ocurre una última tensión donde al final se resuelve con el exilio de su cuñado. 10 años después lo va a matar igual, pero lo va, digamos, a exiliar primeramente, y se constituye Constantino en el único emperador romano. ¿Mm? Y es así entonces como, de alguna forma, el cristianismo va a tener una mirada distinta, perdón, a la figura de Constantino, ¿no? Y va a empezar a tener una presencia más importante, protagónica, tanto en la corte de Constantino como en el espacio social. De aquí, por ejemplo, la figura de Eusebio de Cesarea es fundamental para entender cómo el emperador fue adhiriendo, ¿no?, al cristianismo, cómo se fueron realizando distintas acciones que fueron en favor de los cristianos, ¿no?, como la construcción de basílicas, de espacios de celebración y de culto, o como, por ejemplo, la influencia de Helena, que recupera, entre comillas, eh, los lugares que eran venerados por los cristianos que permanecieron en Jerusalén y alrededores, ¿no?, lo que se denominó o empezó a denominar desde ahí también Tierra Santa. Entonces va la emperatriz personalmente a recuperar esos lugares y a construir en esos lugares basílicas, espacios donde pudieran reunirse los cristianos a adorar. Y bueno, es así como hasta el día de hoy tenemos, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, o la Basílica de la Natividad en Belén. Eh, Lentamente entonces el cristianismo comienza a tener un rol protagónico, ¿no?, una influencia mayor, incluso en el cumpleaños del emperador, que siempre, por decirlo así, el que hacía de anfitrión y hacía el primer brindis, siempre era un sacerdote pagano, ¿no? Entonces Constantino comienza de a poco a cambiar eso, y en un cumpleaños de él pide a un obispo que haga ese acto, ¿no? Pues bien, todo esto se termina por coronar, perdón, con la convocatoria del Concilio de Nicea en el año 325, en el Palacio Imperial de Constantino. Llegan los obispos convocados por él de todos los rincones del imperio para subsanar una dificultad que impedía esta cohesión que Constantino quería tener y mantener en el imperio. Constantino se encontró que el cristianismo no era una fe estereotipada, no tenía por decirlo así, como un órgano censor, ¿no?, que definía o que decía en esto creemos y en esto no.
hay que señalar que no existe un cristianismo, ya lo hemos dicho varias veces, sí existen cristianismos. Todos confiesan que Jesús es el Cristo, el Mesías, pero hay diversidad en cuanto a la forma de entender, por ejemplo, la naturaleza de Jesús, ¿no? Para algunos era solamente hombre, para otros era hombre y Dios, naturaleza humana y divina, para algunos era naturaleza divina y aparentemente hombre. Había una diversidad de posiciones. Y esa diversidad pareciera que fueron con el tiempo marcándose, fueron profundizándose, y esas diferencias internas empezaron a ser externas. Entonces los cristianos y los distintos grupos cristianos comenzaron a tener rivalidades y enfrentamientos públicos. Eso obviamente alteraba los planes de Constantino, que pretende la unidad del imperio a través de la unidad religiosa. Logrando la cohesión religiosa, logra entonces tener un piso. Es así entonces que interviene y convoca a los obispos para salir en ese momento particular en respuesta a lo que provocaba la posición de los cristianos arrianos, ¿no? De los cristianos que creían en las enseñanzas de un monje llamado Arrio. Arrio comprendía que Jesús no podía ser de condición plenamente divina, porque si no ya estaríamos hablando de dos dioses, y por lo tanto coloca al Hijo, ¿no? A la segunda persona de la Trinidad, subordinada al Padre, en toda la condición que tiene que ver con su naturaleza divina, ¿no? Es criatura, proviene de Dios, pero es criatura, por lo tanto tiene una condición inferior en relación a Dios Padre. Arrio lo que quiere es salvaguardar el monoteísmo bíblico, o sea, mantener el cristianismo dentro del marco del monoteísmo estricto judío, por eso concibe esta idea, y muchos cristianos adhirieron a esta idea, pero otros no. Y es así entonces que para frenar de alguna manera el avance del arrianismo y poner de acuerdo al cristianismo en sus posiciones, es que el emperador obliga, de alguna forma, a que los obispos se hagan presente en Nicea y definan en qué creen. Es así entonces que en el Concilio de Nicea se define por primera vez el credo, en qué creen los cristianos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, concebido, qué sé yo, igual al Padre, ¿no? Unigénito con el Padre. Eh, Va entonces apareciendo en el credo el dogma, ¿no? La definición de aquello que creen los cristianos. Entonces es curioso porque lo que nosotros rezamos los domingos, por ejemplo, es un documento imperial del siglo IV, ¿no? Que se emitió a todo el imperio y que se decretó como en esto es lo que creemos y además define, ¿no? Según la totalidad, de ahí viene la palabra católico universal, catoliqué, según el todo, por eso se traduce como universal. Y ahí surge la iglesia universal, ¿no? En lo que se cree universalmente es que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Y eso, de alguna forma, da origen a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, en estricto rigor, surgirá oficialmente con el Concilio de Nicea en el año 325. ¿Mm? Por lo tanto, yo siempre llamo la atención en esto, ¿no? Constantino va a ser visto por el propio cristianismo como una figura tan relevante, y hay que entender de alguna forma, yo no lo justifico, ¿eh? Entiendo, pero no lo justifico. Hay que entender que en una situación tan álgida como vivió el cristianismo durante mucho tiempo, el cambio en, eh, de actitud en la persona que detenta el poder, como en este caso el emperador, significará mucho y va a cambiar la percepción que se tiene de este. Pensemos que los cristianos dijeron de Constantino que era el 13º apóstol, así lo llamaron, el nuevo Moisés, porque liberó al pueblo, ¿no? De esta nueva esclavitud que era la persecución, liberó a la iglesia. Entonces, Constantino fue visto, lamentablemente,
como se revistió rápidamente de una figura o de una imagen de santidad que creo que no es tal, ¿no? Y lo que sí me parece relevante y lo que sí me parece importante a propósito de la asamblea, ¿no? Uno podría recordar solo esto, que quienes convocan a los concilios dogmáticos, a los concilios que definen el dogma, sobre todo el dogma trinitario y cristológico, entre los siglos IV hasta el siglo VII, para poner un coto en tiempo, un límite, son laicos, un emperador. Los que convocan los concilios son laicos, laicos con poder. Ustedes me podrán decir, claro, pero el emperador. Sí, pero es un laico, ¿no? No es el papa. Después, claro, los papas junto con el emperador van a, y ahí viene el cesaropapismo, ¿no? Esta unión entre los poderes que terminará por transformar a la iglesia en el brazo derecho del imperio, ¿no? Entonces, la unidad del cristianismo, que Constantino quiere salvaguardar, supone o viene a ser el soporte de la unidad del imperio. Definimos lo que creemos, tenemos entonces una sola fe, creemos en un solo Dios, ¿no? El paganismo va de capa caída, va en retroceso, se define una única deidad, ¿no? Aunque todavía no de manera oficial, ojo, y por lo tanto todo recae en la figura de un solo emperador, ¿no? Entonces dejamos de ser cristianos diversos con distintas formas de ver y de comprender incluso las naturalezas del Hijo de Dios, etc. Pasamos de eso a ser católicos. Y todas las comunidades cristianas, a partir de ese evento, se entenderán todas como la única iglesia católica apostólica romana, ¿no? Y esto da entonces paso a una nueva forma de entender no solo el cristianismo, no solo la comunidad misma, sino también la propia persona de Jesús. Consecuencias de esta intromisión del imperio en el cristianismo, insisto que esto es un resumen, no pretende abarcarlo todo, pero básicamente, y ya quedándome muy pocos minutos para llegar a las 9 y dejar el tiempo para las preguntas. Recién en el año 380, con el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio oficializará el cristianismo como la religión del imperio. Vale decir, desde el 325 al 380, el cristianismo logra, en menos de un siglo, posicionarse como la religión oficial. Es una transformación que durante los primeros 3 siglos jamás se pensó llegar a eso. Ojo que si bien ya en el siglo III uno puede ver también en el escenario cultural romano una tendencia al culto, por ejemplo, del sol invicto, ¿no? Una única deidad, la devoción solar también empezó a incrementarse en esa época. Y por lo que estoy diciendo, que hubo entonces un piso que permitió esta instalación de una única religión, de un único Dios, que además va de alguna forma dejando de ser una secta perseguida y se transforma entonces en el brazo derecho del imperio. ¿Mm? Esto incide entonces en la configuración de la comunidad y cómo durante mucho tiempo se elegían a los líderes, ¿no? Eran ministerios carismáticos elegidos por las comunidades, las propias comunidades elegían a sus líderes, pero se transforma esto, ¿no? La elección de los obispos empieza a recaer en los emperadores y la elección del papa también es una elección que de alguna manera va de la mano con el poder político, si bien lo eligen los cardenales, pero ya tenemos en ese momento que los obispos y la estructura, mejor dicho, sobre todo jerárquica, son funcionarios del imperio, ¿no? Se transforman en funcionarios del imperio. De hecho, las ropas imperiales de los senadores pasan a ser las ropas de los obispos. De ahí vienen las ropas que hasta el día de hoy utilizan.
después ustedes googleen y busquen, ¿no? Eso lo pueden encontrar. Pero hay entonces una intervención que genera estas consecuencias, ¿no? Dejamos las catacumbas, un lugar que evoca la desadaptación que el cristianismo supone, ¿no? De cara al imperio, y pasamos a las grandes basílicas, ¿no? La palabra basílica viene del griego eh, basileia, reino, ¿no? Las basílicas son las casas de los reyes, el palacio, ¿no? Dejamos de ser una comunidades diversas, un cristianismo diverso, si bien teniendo tensiones que fueron también violentas, no lo vamos a negar y tampoco vamos a idealizar esa diversidad de comunidades cristianas, porque también, como les digo, hubo episodios muy violentos, pero esa diversidad pudo haber sido conducida o vivida de otra manera, ¿no? Eh, pero la iglesia ya una vez uniformada y siendo oficializada, todo aquello que no se creía, de acuerdo a esa verdad oficializada, se declaraba como herético. Entonces ya no eran vistos los otros como grupos diversos dentro del cristianismo, sino que grupos heréticos dentro de la verdad oficial que la Iglesia Católica Apostólica Romana supone. Por otro lado, también deja de ser una fe opcional que se escoge y abraza en un contexto de dificultad. Pasa a ser entonces ahora un cristianismo masificado, políticamente conveniente, que se adhiere, ¿no? Porque ya es parte del imperio, ¿no? El imperio siguió su conquista y claro, llegaban a un lugar, imponían su fe y listo, no había un proceso de formación mayor o un compromiso con un proceso de formación mayor, como si tuvieron las comunidades cristianas primitivas, por ejemplo, con el catecumenado, que sobrevivió obviamente y hasta el día de hoy sobrevive, pero de una forma en donde los cristianos participaban de una formación de casi 2 años, antes de entrar a la comunidad. La masificación del cristianismo genera algo que es bien curioso y que es interesante de mencionarlo, sobre todo, insisto, de cara a la asamblea que se va a celebrar. La masificación del cristianismo trajo como consecuencia la falta de formación del cristiano. El cristiano después empezó a formarse o a informarse a través de la imagen, del ícono. En cambio, los primeros siglos, la formación del cristiano estaba liderada por las autoridades, los líderes de la comunidad, y habían maestros que acompañaban el proceso de formación de los catecúmenos, hasta que en la noche de Pascua ya empezaban a ser parte integral de la comunidad, empezaban a celebrar con la comunidad, con los ritos correspondientes, etc. Entonces, hay un cambio, ¿no? Que se deja entonces el cristianismo plural y diverso y pasa a ser un catolicismo, ¿no? Que cada vez va rigidizando más su postura. Y brevemente, para ya terminar, otras consecuencias que también fueron apareciendo como efecto de la romanización, debo decir en términos positivos que aparece un cristianismo contestatario, entre comillas, ¿no? Si uno analiza el fenómeno de la vida monacal, que se sitúa justamente hacia finales de este proceso, de finales del siglo IV, comienzo del siglo V, comienzan entonces grupos de hombres y mujeres a vivir en el desierto, a volver a estos consejos que desde los evangelios surgen, la pobreza, la obediencia, la castidad, y comienzan a surgir las primeras órdenes religiosas, como por ejemplo la orden de San Benito. Eh, Comienzan a surgir movimientos que tratan de volver a la fuente, ¿no? Y aquí se instala algo que va a ser una constante tensión dentro de la iglesia, ¿no? El volver al origen. Eh, Debo reconocer, y lo he conversado con muchos y muchas que les interesa este tema, que los cristianos, después de ser perseguidos, y pareciera ser que de una manera muy poco crítica, salieron corriendo a abrazar al imperio y al emperador como si este fuera el nuevo Salvador, y olvidaron todo lo que Roma significó y significaba, ¿no? Imagínense lo que es, yo lo voy a colocar en estos términos, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender. El imperio
con toda su maquinaria, nos persiguió durante 3 siglos. Hoy, convenientemente, el imperio nos acepta. Y inmediatamente abrazamos al imperio. Yo lo pongo en estos términos cuando, por ejemplo, hace muy poco un sobreviviente de abuso sexual eclesial en Chile, que es muy popular y conocido, Juan Carlos Cruz, publica una foto abrazando al Papa, ¿no? Para muchos sobrevivientes eso es muy fuerte, ¿no? Eso es revictimizante, lo voy a ocupar en un lenguaje bien técnico, porque ese abrazo representa para muchas y muchos eh, una, simbólicamente el estar, ¿no?, en contacto con quien de alguna forma es responsable de lo que hoy día está ocurriendo, de la impunidad existente, es una imagen fuerte, ¿no? Es una imagen que es como la de los primeros cristianos cuando veían a los suyos corriendo tras el imperio y tras el emperador, ¿no? Y creyendo que ya está todo bien, ya está porque el imperio decretó que podemos públicamente manifestar nuestra fe. Eso no significa que la estructura imperial siga siendo abusiva. Y es ahí donde el cristianismo contestatario de la vida monacal es respuesta a este cristianismo acrítico, de este cristianismo acomodaticio, que se vendió al imperio, que se sentó a la mesa con el imperio. El cristianismo desde los orígenes ha mostrado esa tensión. No se puede sentar a la mesa con quien tiene el poder sin antes exigirle que renuncie a ese poder. Porque el poder del cristianismo es servicio. El poder del cristianismo no se puede materializar a través de la forma en que se materializó con Roma. Entonces, la vida monacal, así como después ya otras experiencias que van surgiendo a lo largo de la historia de la Iglesia, son vueltas al origen. Yo puedo decir que de alguna forma el Concilio Vaticano II es un intento de volver al origen también. San Francisco de Asís, que ahí está mencionado en la diapositiva, también vuelve a ser un constante volver al carisma, ¿no?, al origen, y no a fortalecer a la estructura de poder. Pero ¿qué pasó con el cristianismo? Empezó a aparecer como prioridad el problema doctrinal. Entonces el imperio se abocó a los concilios, ¿no?, a aumentar e incrementar la doctrina. El problema del imperio era mantener la unidad de la fe. De hecho, no olvidemos que después ocurre el cisma con la Iglesia de Oriente, ¿no? Lo que permite que surja la Iglesia ortodoxa. Y entonces, ante eso, el imperio llega al punto ya más alto, cuando con Carlomagno se autodefine como el Sacrosanto Imperio Romano. La expansión entonces de un tipo de cristianismo, que era funcional al poder, que es funcional al imperio. Entonces, esa tensión, y ahora sí termino ya para dar espacio a las preguntas, es una tensión que yo creo que vale la pena recordar, ¿no?, que traerla a colación, sobre todo ahora en esta instancia que ustedes van a tener, ¿no?, en este encuentro. Porque creo que la manera de volver al origen es de procurar y no olvidar la igualdad inherente que todos los miembros de esta comunidad tienen ante los ojos de Dios. Por lo tanto, cualquier estructura, sistema, idea, creencia, que de alguna manera vaya contra este principio de igualdad inherente del ser humano, que está instalado en el dogma de la encarnación. Dios se hizo uno de nosotros, humano, para que nosotros nos hiciéramos Dios. O sea, hay una antropología ahí muy hermosa que entraña la encarnación, pero que también habla de la igualdad que hay entre Dios y el Creador. Dios se hizo uno de nosotros. Nosotros entonces también somos los iguales de Dios. Somos su igual. Entonces, todo lo que pervierte esa igualdad, todo lo que no contribuye a la horizontalidad que debiera permear nuestras relaciones, no es cristiano. Y por eso se mantuvo esta tensión, yo creo, y se mantiene hasta el día de hoy, entre volver a ese origen que remite al espíritu de Jesús, ¿no?, o mantener el poder, ¿no?, y aferrarse a ese poder. Bien,
corrí un poco para poder llegar hasta el final. Me van a disculpar que me haya acelerado un poco ya hacia lo último, pero era para alcanzar el tiempo y les dejo ahora el espacio para las preguntas, por favor. Quien guste compartirnos un comentario, una pregunta, adelante, puede alzar su mano de las reacciones aquí de Facebook y abrir su micrófono para compartirla. Enrique, tu micrófono, sí. Esta iglesia no solamente está involucrada en el poder mundano, sino que también es en sí un poder, es en sí un imperio en este momento. ¿Tú crees posible poder llegar a partir de esta iglesia imperio a llegar a constituir realmente una iglesia de tipo nodal, de tipo de redes, de pequeñas micro comunidades respetuosas entre sí y en su diversidad? ¿O vamos a tener que llamar de esto y partir nuevamente en pequeño grupo dejando el imperio románico a un lado de la iglesia? Enrique, yo te quiero dar gracias por tu pregunta, porque formulada incluso es maravillosa, porque entraña varias cosas tu pregunta. Por una parte, y quiero también relevar esa categoría que tú dices, ¿no? Estamos ante una monarquía, estamos ante una realidad teocrática. Eso es lo que muchas veces nos cuesta ver y la mirada se nos empaña como creyentes porque se nos olvida que estamos ante una realidad que presenta un doble registro o una doble dimensión. Por una parte tiene que ver con una realidad espiritual, intangible, inmaterial, pero por otra parte estamos hablando de un Estado, estamos hablando del Vaticano, estamos hablando de una configuración teocrática, donde el poder radica en una persona que, si bien lo ostenta y detenta colegiadamente, no deja de ser un poder centralizado y no deja de ser un poder romanizado. Yo estoy muy de acuerdo con tu observación, digamos, de esta realidad monárquica, de esta realidad imperial. Y yo incluso me he atrevido a decir en clase, cuando hablo de los orígenes del cristianismo, que el imperio voy a decirlo de otra manera. Hay una frase dogmática, por lo demás, que dice, la verdadera iglesia subsiste en la iglesia católica, ¿no? La iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Bueno, yo digo, el imperio subsiste en la iglesia católica. El imperio romano subsiste en la iglesia católica, ¿no? Estos nombres con números, los emperadores, ¿no? Este boato, esta riqueza, esta amplitud de poderes y de privilegios, radica aquí, en lo que acabamos hoy día de hablar. Y es un fenómeno tan inoculado, tan incubado dentro de nosotros, que casi se nos hace imposible soñar con comunidades libres como las que fueron las primeras comunidades, ¿no? Cuyo único criterio era el trato hacia el pobre. O sea, imagínense que el criterio de unidad era social, el criterio de unidad no era de creencia o dogmático, no era un piso de creencia. La unidad radicaba en una mirada social, en una mirada atenta al otro. Entonces, en algún momento se pierde ese foco, ¿no? Y la mirada se empieza a centrar en el poder y en quienes lo representan. Entonces, claramente, recién hace 60 años nos atrevimos a decir que existe el sacerdocio común de los fieles. O sea, imagínate, recién como que formulamos eso y todavía no lo tenemos incorporado. Bueno, yo me pregunto, si todos somos sacerdotisas y sacerdotes de acuerdo al bautismo, ¿cuál es el impedimento entonces que no podamos consagrar o vivir la Eucaristía en espacios como lo vivieron los primeros cristianos? ¿Por qué comprimir el poder incluso religioso y espiritual y centrarlo todo en un sujeto? ¿No? Yo creo que eso obedece justamente a las dinámicas de control y de poder que reside la Iglesia. Si se descomprimiese el poder, por ejemplo, y hoy día
en distintas comunidades pudiese consagrar una religiosa, pudiera consagrar un diácono, pudiese... No estamos hablando de seguir creando más instituciones, ¿no? De las que ya tenemos, incluso creo que alguna hay que repensarla. Estamos viendo que en el fondo el poder, y ahí donde yo creo que está el obstáculo, Enrique, y ahí donde yo identifico el problema, de acuerdo a lo que tú me preguntas, es que el poder no se quiere soltar. El poder quieren seguir manteniéndolo. Y eso es lo que más les aterra de perder, ¿no? Hace mucho tiempo que ya entendieron o sea, yo siempre he dicho que los que están muy ligados al poder son personas que están dispuestas a callar mucho. Nadie que llega tan arriba tiene una libertad que sea propiciadora de la justicia porque está amarrado por alguna parte, ¿no? Por eso la estructura eclesial es tan difícil de poder encontrar o hacer caminos de verdad, justicia y reparación en relación a lo que yo les comentaba recién sobre la óptica de un sobreviviente de abuso sexual. Es muy difícil porque la estructura está diseñada para que se cuide a sí misma y se preserve a sí misma, ¿no? El que habla se va, el que habla se elimina, se expulsa. Entonces, es algo tan cerrado, es algo tan hermético, imposible de permear, que yo creo, y perdónenme, y les pido disculpas si con esto digo algo que pueda ser inadecuado, creo que ojalá que se me pueda entender bien, lo voy a decir como lo pienso nomás, pero yo creo que tarde o temprano la Iglesia va a enfrentar una crisis muy fuerte, ¿no? Así como hemos tenido un estallido social en Chile y en muchos otros lugares del mundo, y en América Latina en particular, creo que va a haber un estallido eclesial. No se puede seguir con esta estructura. Está claro que esta estructura tiene un patrón que permite y posibilita, por ejemplo, que hoy día existen criminales en ejercicio, no estamos hablando de criminales en ejercicio, impunes, libres, celebrando la Eucaristía. Y no pueden celebrar los laicos, y no puede celebrar la Lina, no puede celebrar Víctor, no puede celebrar la Mayra, no puede celebrar la Adriana, la Ana, la Alejandra, nadie puede celebrar. Entonces, es muy fuerte que en el fondo exista esa realidad y cohabite esa realidad, ¿no? Yo tengo la esperanza que en el fondo el laicado estará a tono a los tiempos. Es la única, digamos, confianza en la que me abandono. Yo creo en el sensus fidei y Exacto. estoy en comunidades pequeñas, etcétera, en la cual celebramos nuestra Eucaristía sin sacerdote. Ahora no le pongamos Eucaristía, le ponemos Cena del Señor. Acción de gracia. Y te digo, tiene Exacto. acción de gracias también, etcétera. De acuerdo. Y sin ningún problema. Con mucho más fuerza, con mucho más entendimiento lo que estamos haciendo. Entonces, como que estamos haciendo, dejémoslo arriba, que hagan lo que quieran, pero nosotros abajo también el sensus fidei, tal como fue con los anticonceptivos. Se opusieron a los anticonceptivos y la mayoría de los católicos los empezó a usar sin ningún problema, sin ningún sentido de culpabilidad y sin dejar de abandonar la iglesia. Calladito nomás, cada uno lo hacía. Entonces ese sensus fidei se da también. Eso. Muchas gracias, Enrique. Sí, Lina, por favor. Lo que pasa es que como ellos se inventaron la sucesión apostólica y que Jesús ordenó, porque eso es lo que ellos dicen, a puros hombres, entonces son los hombres, pero es que ellos inventaron eso, y en eso está, digamos, basado todo esto, porque lo peor de todo, y yo siempre comento, es la sacralización del poder. Y eso es una realidad que tenemos metida entre nosotros, sobre todo las personas mayores. Y a personas mayores como yo,
tampoco le fue tan fácil, Enrique, asumir los métodos anticonceptivos así tan simple, porque incluso hay muchas mujeres que aún ahora se complican muchísimo por el tema de los métodos anticonceptivos, así que probablemente para los hombres no era tema, pero para muchas mujeres sí, porque ahí hay una separación de la sexualidad también de hombres y mujeres, y el tema del pecado, que además es una enseñanza que se transmitió, entonces el problema es gravísimo, y es muy difícil que las personas por sí mismas o en comunidad, bueno, la idea es que en comunidades uno vaya creciendo, pero también es muy difícil. Yo creo que el proceso va a ser largo, pero no por eso no hacerlo. Y por lo tanto, yo siempre le digo a Mario que hay que valorar estos espacios y, entre comillas, lo bueno de la pandemia es que nos obligó, entre comillas, a juntarnos personas de distintos lugares, a conocer distintas experiencias, entonces aprovechemos estos espacios y hagamos redes también y vayamos creciendo, y en nuestro entorno y con nuestras personas más cercanas compartamos realmente la cena del Señor, pónganle Eucaristía el nombre que sea, pero entre todos participamos. Eso. Gracias, Lina. Yo también he sido testigo de muchas comunidades que también están teniendo esa libertad. Y eso y es maravilloso y es esperanzador. Y yo creo que, en definitiva, son estos espacios y el aumento de redes lo que puede permitir tomar más conciencia, ¿no? Eso. No sé si, Mario, tú me puedes ayudar más. Víctor está y Coté, no sé quién tuvo primero. Coté, me parece que había levantado antes, hermano. Adelante, Coté. Hola, buenas. Primero que todo, muchas gracias a Peck y Paul. Hoy día fue como una sesión con harto contenido. Son hartas preguntas que quedan para discernirlas, si no estaríamos como una sesión entera con preguntas. Una duda primero me quedó respecto a cuando decían el diálogo con la cultura griega, al tratar de ajustarse al paradigma griego, se afectó al cristianismo. Si pudieras dar un ejemplo de esto. Lo segundo que me quedó dando vuelta es que cuando hablaste un poco de la apostasía, de los cristianos para salvar cierto su vida, pensaba que en esa apostasía que era para salvarse de la persecución, ahora en la actualidad, si bien yo en personal no la entiendo mucho y puedo no llegar a entenderla, cómo se ha convertido para la iglesia en un pecado, me parece, dentro del catecismo, e incomprendida la apostasía de muchos hermanos acá en Chile, que no sé si muchos, pero algunos hermanos que conozco apostataron de la iglesia a propósito del tema de los abusos. Un amigo muy cercano apostató de la iglesia. ¿Cómo ha cambiado eso? Y lo otro, en relación a todos los orígenes del cristianismo, viendo desde Roma del poder, debo decir que me asusta un poco, bueno, me asusta bastante el tema de poder, e inclusive cuando Francisco dice el verdadero servicio del poder, porque hasta desde el servicio se puede malentender el poder, y no solo la sacralización como decía Lina, también la laicalización, también nosotros como laicos podemos mal usar el poder y podemos hacer lo que, no digo nosotros en particular, pero en general lo que criticamos de la jerarquía. Es más, nosotros como laicos, digo en general, más allá de que algunos nosotros no lo haya sido, en esto concuerdo con lo que Paul ha escrito y ha manifestado abiertamente, y aprovecho a agradecer ahora de que hemos sido cómplices del mal uso del poder en el tema de abusos de todo tipo, y también somos parte de eso. Y terminando, que dentro de estos orígenes del cristianismo, vuelvo a afianzar de que es difícil permanecer parte de esta iglesia, que si bien, como decía Enrique, tenemos nosotros nuestras celebraciones muy horizontales con pan y vino, que para algunos sería casi apóstatas desde los hogares, y como mujeres consagramos, etcétera. Aún así me es difícil permanecer dentro de la iglesia por el tema del abuso de la estructura. Así que también me ayuda a los orígenes a comprender por qué sigo, y también me ayuda a comprender que es difícil seguir dentro. Eso, muchas gracias. Gracias, Coté. Mira, bueno, yo creo que hay más reflexión que pregunta, y yo me sumo a tu reflexión. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice, incluso reflotar esto de la sacralización, como dijo Lina, que está muy incrustado en nuestro ADN, que se repite mucho, ¿no? Bueno, a la pregunta que me hiciste al comienzo sobre esto del paradigma griego, cómo afecta, ¿no? Bueno, podemos ver, por ejemplo, parte de esto que interviene en el cristianismo. Lo podemos encontrar, por ejemplo,
en la definición, ya en las definiciones dogmáticas, cuando a partir de la influencia del pensamiento dualista, ¿no? Se conciben, por ejemplo, en Jesús dos naturalezas, ¿no? O se concibe, por ejemplo, lo bueno y lo malo, cielo e infierno. La aparición de una mirada binaria tiene mucho que ver con el paradigma griego, y eso afectó de alguna manera a la mirada original que tuvo el cristianismo, que quizás no replicaba los paradigmas básicamente griegos, ¿no? Proviene del mundo judío, proviene de otra matriz. Entonces, se vio afectado en eso, como también se vio afectado, por ejemplo, en la traducción o en la forma en que los conceptos que provenían de un sustrato palestinense fueron después trasvasijados al lenguaje griego, ¿no? Y ahí entonces hay una pérdida también del sentido que originalmente algunos conceptos tuvieron. Ya, como queda poquitos minutos, no me puedo alargar mucho más, Coté, pero básicamente eso. ¿Ya? Gracias. Estaba Víctor, Mayra y Daniela, creo. Si es en ese orden, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, Paul, y EPEC por todo lo que nos han dado y nos dan permanentemente. Fue un placer estar nuevamente en este tiempo con vos compartiéndolo, y realmente sos un genio, como decimos acá en la Argentina. Una preguntita. Cuando decías dialogar con la cultura griega tenía una moral sexual y erótica mucho más abierta que la que después, y la que tiene y tuvo el cristianismo. ¿Cómo entra en juego esto en esos primeros siglos, cuando se intentó dialogar con la cultura griega? Y la segunda parte es, estamos viendo todo esto que la verdad es real, todo lo que la Iglesia imperial ha transformado de cristianismo en cristiandad y todo lo que ha significado. Ahora también es un tema que permanentemente vuelvo, porque me importa mucho meditarlo, pensarlo, que tal vez la Ruaj ha soplado en ese momento de alguna manera, porque tal vez nosotros hoy no hubiéramos conocido la salvación de un Dios con nosotros, ¿no? Si no hubiera estado esa cadena larga de elaboraciones. Es un tema que no lo tengo resuelto, que no lo tengo concluido, pero que siempre me resuena. No sé si dejé en claro lo que te decía, Paul. Sí, Víctor, sí. A ver, yo creo que tomando la primera pregunta y agradeciendo también tu aporte, agradezco que esto también dinamice la conversación. Yo ubico el problema de la sexualidad en relación a cómo el cristianismo lo empieza a enfocar y cómo proviene inicialmente y cómo dialoga con la cultura griega y esta apertura. Lo ubico cuando el cristianismo crea el concepto del pecado original. Y cuando San Agustín asocia el pecado original, de alguna forma, al acto sexual. Esa asociación ensombreció de ahí en adelante lo que se entendía sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, las relaciones sexuales o sea, la sexualidad está mal vista, ¿no? A través de ahí que de alguna manera se transmite y se contagia este pecado, ¿no? Que proviene de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Entonces, como estamos de alguna manera contaminados, ¿no? Y es a través de este actuar o de esta acción solo se va a entender en función a la procreación como algo menos malo. Entonces va a surgir naturalmente como un doble orden de personas, ¿no? Aquellos que están casados y aquellos que no. Y aquellos que no, supuestamente los célibes, ¿no? Son aquellos que responden entonces de mejor manera a este patrón, que conducen su vida de una manera mejor que la que conducen los pobres pedestres laicos que tienen que casarse para conducir su sexualidad no frenada, ¿no? Entonces así también van surgiendo los actos homosexuales como actos perversos o antinatura, porque no responden volvemos a lo que la Coté me preguntaba hace un rato atrás, esta idea de qué pasa con el pensamiento griego. Bueno, es que genera una mirada binaria de la realidad, una mirada dualista de la realidad. Entonces el cristianismo permitió, ¿no? De alguna forma, la heteronormatividad. El cristianismo, de alguna forma, genera un mundo heteronormado.
y esa heteronorma ha sido alimentada por el cristianismo. Entonces, la ruaj, que es un principio femenino, ojalá que sople fuerte, porque el cambio de paradigma tiene que provocarse mirando justamente esta diversidad que entraña incluso hasta el mismo dogma trinitario. Dios es trino, en nuestro Dios, el Dios que uno cree, el cristiano cree, es un Dios que es comunidad, y una comunidad evoca diversidad, evoca diferentes, ¿no? Entonces, tenemos en nuestra base la posibilidad de ampliarnos y creer en la diversidad. No veo un obstáculo en términos creyentes para aceptarla, porque nuestro propio Dios es diverso. Y ojo, que la ruaj es principio femenino. Entonces, en este Dios uno, femenino y masculino dialogan, están presentes. No veo por qué entonces... No sé si me explico, Víctor, si te puedo responder. Perfecto, perfecto. Mayra. Hola. Desactivar estas cosas. Hola, buenas noches a todos. Ahí se escucha. Sí, buenas noches a todos. Primero que todo agradecer a Paul por esta invitación tan bonita, porque yo vengo de otro mundo, de otra disciplina, que es la psicología, soy psicólogo clínica, pero siempre muy interesada en todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual y el desarrollo espiritual de las personas. Tú delante hiciste este comentario en relación a lo que pasó, no sé si bien la semana pasada o antepasada, con respecto a esta foto que el señor Cruz se toma dándole un abrazo al Papa, y lo de los efectos de la revictimización. Bueno, yo puedo decir con mucha propiedad que los efectos de la revictimización son muy fuertes en una persona que ha sido víctima de algún tipo de abuso, porque esa persona, cuando es víctima de abuso, se aferra a que la justicia, ya sea laica, cristiana, penal, la que se supone que ejerce la justicia, va a ser justicia realmente, y de alguna manera va a reparar el daño, entre comillas, reparar el daño hasta donde puede, porque tampoco es tan fácil reparar un daño de un abuso. Entonces, cuando una víctima de abuso se ve que alguien que también ha sido abusado de la misma manera y que ha luchado también contra este mismo fenómeno, o este crimen en realidad, y ve que esa persona abraza a quien se supone que debería ejercer la justicia, es muy doloroso y es muy frustrante. Es lo mismo que ocurre con cualquier persona laica a la cual le matan su padre, o lo violan, o le matan un hijo, y apela a la justicia penal común y corriente, y después ve que hay muchas personas que se sienten identificadas con esta persona. Esta persona inicia una campaña de una lucha para concientizar acerca de los efectos del trauma frente a una violación, a un robo, al asesinato de alguien. Pero después tú ves que esa persona va y abraza a quienes se supone que son los que deben ejercer la justicia, pero que no han hecho nada. Es revictimizar nuevamente, y pueden haber victimizaciones secundarias y terciarias, y no se reparan nunca, no se terminan nunca de reparar. Entonces creo que me pasa a mí como cristiana que cuando me veo enfrentada a situaciones en las que veo que personas que han sufrido, han sido vulnerados sus derechos, ejercen este doble discurso, o buscan maneras incluso para defender lo indefendible, es frustrante. Para mí como profesional es frustrante, porque tú trabajas con personas que lo que quieren es reparar su alma, su corazón frente a un daño muy terrible. Y cuando se supone que tú también estás confiando que esa misma justicia ayude a aportar un grano de arena a esa reparación, después de que tú como profesional has hecho todo lo posible para ayudar a esa reparación, es volver atrás. Es volver atrás y derrumbar todo lo que se podía haber logrado en la reparación del alma de esa persona. Entonces, para mí como cristiana es frustrante ver también que quien se supone debe ejercer la justicia en este caso. Aunque también como laica digo, ¿por qué no se puede ejercer una justicia penal? ¿Qué pasa? Que están estas dos cosas separadas, y que este doble discurso se sigue manejando, dando vuelta en sí mismo. ¿Qué pasa con la gente que ha sufrido el abuso? Queda esa sensación de impunidad eterna,
que finalmente sigue doliendo y sigue dañando. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión con respecto a lo que yo opino frente al tema del abuso, no solamente en la iglesia en general, sino que en general. Como quizás para explicar un poco desde mi punto de vista por qué puede ser visto como una traición. Y yo desde lo que yo sé, una visión o una sensación de traición bastante justificada. Y eso, y muchas gracias por la invitación. Quiero decir que yo no soy teóloga, pero sí, como les contaba, siempre he estado interesada en los temas de crecimiento espiritual. Y me gustaría, si yo tuviera que decir algo, cuál es mi esperanza y mi fe respecto al futuro, en lo que va en el cristianismo, ojalá volver a ese cristianismo de origen, de comunidad, de horizontalidad, no de verticalidad, donde todos podemos participar. Eso. Muchas gracias. Mayra, yo te agradezco mucho que hayas intervenido, sobre todo también desde tú como psicóloga clínica, como te presentaste, te agradezco mucho porque, bueno, también para nosotros, para los sobrevivientes, siempre es difícil explicar esto. Entonces yo te agradezco que hayas tenido palabras para poder explicar y decirlo, porque es muy, muy difícil. La gente no logra entendernos muchas veces cuando algo nos revictimiza, cuando algo nos duele. Ahora, ese dolor es un dolor que, o incomodidad o malestar que no va acompañado en ningún caso de odio, ¿ah? Que se entienda bueno, en mi caso yo hablo de lo personal en este punto, sino de algo que me parece que la gente se resiste a ver y que creo que para avanzar en lo que ustedes pretenden avanzar o lo que pretendemos avanzar, hay que atreverse a mirar las cosas también con los ojos de aquellos que han sido sobrevivientes. Yo voy a ocupar una frase que es muy bonita y le doy la palabra a Daniela y con eso terminamos para no pasarme del tiempo. Hay que, como cuando se dice, ¿no?, colocar al pobre al centro de la iglesia, del corazón de la iglesia. Yo hoy día le invitaría a eso, a colocar a los pobres y también a los sobrevivientes. Ojo que los sobrevivientes, ¿no?, muchos de ellos han sobrevivido sin sus creencias. O sea, les han despojado hasta sus creencias, han dejado de creer. Bien decía la Coté, hay personas que hoy día han firmado su propia apostasía, han dejado de creer. Qué triste, ¿no? Qué triste las consecuencias del abuso, porque te lleva hasta al ateísmo en algunos casos. Entonces, si no vamos a atrever a hacer un camino y un recorrido desde los que han sido vulnerados por la propia institución, va a ser simplemente como una instancia en donde nos solazamos entre nosotros, pero sin ninguna mirada que sea doliente voy a ocupar la palabra en el buen sentido, ¿no?, penitente, ¿no? Que en el fondo la iglesia tiene que hacer penitencia frente a esto que ha hecho. Daniela, y con esto terminamos. Gracias, Paul, rapidísimo. Y bueno, igual sumarme a los agradecimientos por tus enseñanzas, por los contenidos tan interesantes, pero también por tu testimonio tan fuerte, por tu fe, ¿no?, que nos muestras. Entonces, pues agradecerte también. Yo nada más rápido, regresando a lo que decía Coté, de que también los laicos podemos hacer mal uso del poder y ser instrumentos de generar jerarquías y esto. Yo veo, sin conocer a profundidad, de hecho, conociendo muy poco, a ciertas iglesias de las tradiciones reformadas o protestantes que tienen institucionalizados algunos mecanismos, y esto a lo mejor es como para pensar entre todos, no es como tal una pregunta, tienen como institucionalizados ciertos mecanismos democráticos para su organización comunitaria, para la toma de decisiones, para la elección incluso de obispos y párrocos. Bueno, sigue habiendo una estructura, pero bueno, participan también mujeres, es decir, si eso no nos pondría en un camino, pues como intermedio, no sé,
como hacia otra cosa. Pienso yo, ¿no? Como una respuesta posible, por ejemplo, que Sí, se tipifiquen me penalmente. imagino, Daniela, no sé si te entendí bien, que es como mirar también las estructuras o las formas de administración que hay en otras realidades cristianas, ¿no? Sí, Ya. exacto, que podría alguien pensar que son más democráticas y que generan mucha más participación de los miembros y miembros. Sí, te encuentro toda la razón. De hecho, hay algo bien interesante que se da también en algunas comunidades del mundo protestante que tiene que ver con que los ministerios duran por un tiempo, ¿no? Ujú. Y eso es muy interesante. El ministerio es 4 años. Estupendo. Eso es algo que deberíamos considerar, que deberíamos pensar. Entonces, la transformación es muy grande, Daniela, porque hay que, por ejemplo, entrar a mirar el derecho canónico, ¿no? Mayra hablaba de la justicia cristiana. En términos más digamos, técnicos, sería el derecho canónico. Hay que revisarlo. Hay que revisar la constitución de la iglesia. Sí, mira, ya hubo un avance. El avance, porque además también los avances son muy, muy lentos. Enrique mencionaba hace un rato atrás también sobre esto de, ¿se puede vislumbrar algo? Bueno, quizás hace un siglo atrás nadie hubiese vislumbrado que la iglesia iba a declarar, por ejemplo, que todos los bautizados tenemos el sacerdocio común. Desde una eclesiología del siglo XIX era bien difícil pensar tal vez eso, ¿no? Pasó mucho tiempo para que la iglesia lo declarara. Y hay un principio de igualdad declarado. Hay que trabajar sobre ese principio. De alguna manera es algo que está dicho. Entonces, si todos tenemos un sacerdocio en común, ¿por qué no ejercerlo? ¿Por qué no ponerlo a disponibilidad de la comunidad? Yo sé ya que, entre paréntesis, muchos de ustedes ya lo ejercen, ¿no? Lo ejercemos también y ya lo han dicho, es como comparten en sus comunidades. Pero, ¿por qué no atrevernos a mirar esto como algo macro, como algo que en el fondo también ayude a descentralizar el poder, ¿no? Y que no se transforme, y que justamente, como decía la Cote, como decías tú recién también, evitando que pasemos al extremo de que empoderemos también a ciertos laicos, ¿no? Que van a transformarse al final como voy a ocupar una expresión quizás muy chilena, pero es como un cura chico en el fondo, ¿no? Como hacer un curita más pequeño, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, seguramente en sus comunidades, cuando a un ministro laico se le reviste un poco de poder o más de poder como de servicio, termina pareciéndose al cura, o sea, como que se parecen se transforman en otro cura. Y no, ahí tenemos que romper esa sacralización y también esa mirada tan, eh, ¿cómo? Jerarquicentrista, ¿no? O centralizada la jerarquía, para que en el fondo se descomprima el servicio y no pase a ser entendido como un poder, porque bien lo dijo también la Coté, muchas veces el servicio se disfraza y pasa a ser también un ejercicio de poder, ¿no? Creo que hay que atreverse a mirar las otras realidades eclesiales que existen para generar en nosotros una nueva estructura, una estructura que se acerque más al Evangelio. Sí, yo no digo que toda institución no deba tener una estructura, me imagino que toda institución para sobrevivir debe que tener un orden. Es decir, no estamos hablando acá de anarquía, pero ¿por qué no pensamos, por ejemplo, en administraciones locales? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, así como los patriarcados que existen en la Iglesia de Oriente, y que pueda existir un gran patriarcado en América Latina, un patriarcado en Europa, un patriarcado en África? Estoy ocupando, imagínense, más encima ocupando la palabra patriarcado. Entonces, hay que pensar otra cosa. Tenemos que mirar otras realidades. Tenemos que ver también hoy día en qué momento se encuentra el mundo en el cual se habita la iglesia, ¿no? Alguien por ahí mencionaba, yo les pido disculpas porque no pude atender con tanta precisión el chat, pero alguien por ahí hablaba, claro, de la Rosalía, en la Evangelii Gaudium, recuperar la forma de iglesias pequeñas, ¿no? Las comunidades cristianas de base. Y yo creo que si no volvemos a
a esa base, ¿no? Que también Mayra señalaba hace un rato atrás, va a ser muy difícil el camino. Yo creo que tiene que haber un empoderamiento de la base, y ese empoderamiento tiene que ir en función de que el poder deje de ser, esté concentrado en unos pocos. Estamos en el tiempo y no mano de que empecemos Rosalía, por nosotros, sí. ¿No? Buenas noches. Hola, buenas noches. Va de la mano de que empecemos por nosotros a revisar todo este recorrido que hicimos, inclusive el Jesús histórico, ¿no? De desaprender todas esas cosas que las tenemos en la cabeza instaladas como verdad y no son así. Entonces, revisar eso, pero me parece que son muy importantes los espacios de discernimientos comunitarios. Solo no lo vamos a hacer, y Jesús nos enseñó que fuéramos comunidad. Entonces, más que ser fieles a un dogma, recuperar la fidelidad en ese Jesús en el que creemos. Es todo un desafío, ¿no? Y otra vez volvemos a la necesidad de participar de la asamblea también, ¿no? Las asambleas eclesiales. Muchas gracias, riquísimo el espacio este. Gracias, Mario, por la invitación. Yo me sumo a lo que tú dices también, Rosalía, y también a la gratitud. De verdad, agradecer este espacio, porque ustedes no se imaginan, para mí, lo hablo de manera muy personal, la riqueza que para mí ha significado, porque cuando prácticamente yo no tenía esperanza de encontrar un lugar donde se pudiese hablar con tanta libertad, aparece este oasis para mí maravilloso, que es el EPEC, y lo va a tener siempre en mi corazón. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a todas y cada uno de ustedes por el tiempo que me han también brindado para compartirles mis búsquedas, mis inquietudes, no, nada más que eso, mi experiencia. Así que un abrazo a cada una y muchas gracias. Igual no te despidas tanto, porque no te vamos a dejar ir. Seguro espero otros espacios. Vamos, Mario. Bueno, aquí me tendrán. Muchas gracias. Muchas que estén muy bien, cuídense. Bueno, esperen, yo creo que sería bonito sacarnos una foto en lo que se van preparando y encendiendo su cámara. También yo quería decir que tal vez nos hace falta como valorar otras manifestaciones de la Eucaristía, como este mismo encuentro, ¿no? O sea, después de estas palabras de tanto agradecimiento y con tanto cariño de todas, de todos, y también tuyas, Paul, o sea, ¿cómo puede no ser esto una Eucaristía, ¿no? O sea, como que no depender tanto de un altar y de todas estas cosas, y aquí mismo presenciarla, ¿no? Nos falta quizá el café, aquí tengo mi vaso de agua, no sé, si estuviéramos juntos seguro que tendríamos los alimentos, ahí las galletitas, no sé, pero bueno, con esta alegría rebelde. Mario, perdón, sí. ¿Me puedes dejar solo una cosa más? Perdón, claro, disculpo, pero es que yo quiero darle las gracias a mi familia, porque mi familia me ha acompañado en todos estos encuentros con mucho cariño. Mi madre ha participado, mi padre, mi tío, mi abuela, pero me emociona mucho ver a mi abuela hace unos 94 años y escuchándome 93 años, ahí la veo. Así que perdónenme, pero le quería mandar un beso porque me emociona verla. Ahí está el cariño compartido. Cariños a los abuelos. Saludos a tu familia. Muchas gracias. Bueno, pues les digo la invitación para Olga, Leonor, Jerónimo, quienes faltan, si quieren encender su cámara, entonces ahí va la foto, ¿eh? Y pues sí, Paul no se nos va del todo, el próximo mes también nos acompaña en algún encuentro. Ahí va, 1, 2, 3. Ahí está, en la otra pantalla. Ahí va. 1, 2, 3. Bueno, pues muchísimas gracias, Paul, de verdad. Creo que has contribuido, o sea, y no es por nada, no es casualidad. O sea, tus dos temas como instrumentos para este discernimiento de la Asamblea Eclesial, que es un momento histórico para todos, para todas. Bueno, un fuerte abrazo y de verdad un agradecimiento. Muchas gracias, espero verlos pronto a todas, a todos. Cuídense. Gracias. Mil gracias.